Megaciudad Monterrey, México, 2114. Líder. Ricardo González vivía en el suburbio central de la megaciudad Monterrey. Era considerado un fenómeno de la naturaleza, una aberración, un castigo divino. Su sola presencia despertaba murmullos, miradas furtivas y un miedo ancestral que la sociedad no lograba explicar. No era el único, pero tampoco había una manera formal de comprenderlo. En el aire de Monterrey no había radiación, ni químicos, ni catástrofes ambientales que justificaran la aparición de estos nuevos seres. Era como si la naturaleza caprichosa y enigmática hubiera decidido alterar el curso de la humanidad con una explosión genética inesperada. Los rumores hablaban de un virus, de una hecatombe invisible que no atacaba cuerpos sino genes, una mutación súbita que había sorprendido al género humano, obligándolo a reaccionar con temor y violencia. Y como siempre, ante lo desconocido, el hombre respondió con lo que mejor sabía hacer: atacar. La historia de la evolución parecía repetirse. Homo erectus vencido por Homo antecessor, luego el Neandertal desplazado y finalmente el Homo sapiens imponiéndose sobre todos. Ahora, en el siglo XXII, la humanidad enfrentaba un nuevo rival, un nuevo otro que no había pedido existir, pero que debería defenderse con los dones que le habían sido otorgados. Ricardo era uno de ellos, vagabundo, huérfano desde los 9 años, marcado por la tragedia de un padrastro alcohólico y drogadicto que jamás lo aceptó como hijo, y que había perdido a su esposa, o sea, la mamá de Ricardo, en el mismo parto. Ricardo creció en soledad, pero con una inteligencia precoz que lo distinguía. Su capacidad de comunicación era extraordinaria. Hablaba rápido, fluido, con una claridad que hipnotizaba. Aprendió idiomas como quien respira: español, inglés, francés, y ya se adentraba en chino y coreano. Su mente era un torbellino de ideas, capaz de anticiparse a los problemas y resolverlos con una astucia sorprendente. Sin embargo, la tecnología era su enemiga. Los teléfonos, las ondas cortas, cualquier aparato electrónico le provocaba dolores insoportables. Algunos dispositivos incluso se quemaban en las manos de quienes lo rodeaban, como si su sola presencia alterara la energía. Sus ojos, su cráneo, su aspecto extraño lo convertían en un espectáculo viviente. Por eso, desde niño fue adoptado por el cazador de fenómenos, el señor Harris, dueño de un circo que recorría América. Allí fue exhibido como el niño alien, una atracción que reemplazaba a los animales que estaban prohibidos en los espectáculos entonces. Con los años, Ricardo se ganó la confianza de Harris. Richard, como lo llamaba, se convirtió en su mano derecha, parte del consejo del negocio. Pero bajo esa fachada de nobleza, Ricardo guardaba una malicia oscura, fruto de una infancia marcada por el rechazo. Su corazón era un campo de batalla entre la bondad y la venganza, y poco a poco la sombra creció. Richard, recuerda que sin mí no serías nada, solía decirle Harris con voz grave mientras lo miraba como una pieza de colección. ¿Nada? Sin mí tu circo sería polvo. Yo soy la atracción, Harris. Yo soy el futuro, respondía Ricardo con una sonrisa que ocultaba un veneno silencioso. El resentimiento lo consumía. Planeó durante años cómo arrebatarle el poder a su mentor. A los 10 años, en un ciberquiosco de mala muerte, conectó su memoria cerebral a la Droidnet y ejecutó un hackeo maestro. Convirtió los documentos testamentarios de Harris en su herencia universal. Nadie lo notó, nadie sospechó, solo hacía falta esperar.
La adolescencia lo volvió más rebelde, avaricioso y sarcástico. La sociedad lo rechazaba y él soñaba con devolverle ese odio multiplicado. Cada minuto contaba, cada día era un paso más hacia su venganza. La mañana del 13 de junio de 2114, la bruma abrazaba París. El fresco caía sobre la ciudad como un manto húmedo. Ricardo, con apenas 17 años, se levantó decidido. Era lunes, día de descanso en el circo. El silencio era perfecto para su plan. Caminó con sigilo hacia el camper del viejo Harris. «Hoy, Harris, hoy dejarás de ser mi dueño», murmuró mientras apretaba los puños. El aire vibraba a su alrededor como si la energía misma de la ciudad respondiera a su voluntad. Dentro del camper, Harris lo esperaba sin saberlo, sentado en su sillón de cuero gastado, revisando papeles inútiles. Ricardo abrió la puerta con calma, sus ojos brillando con una intensa sobrenatural. «Richard, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Harris sorprendido. «Vengo a reclamar lo que siempre fue mío», respondió Ricardo con voz firme, casi solemne. «¿Tuyo? Eres mi creación. Sin mí seguiría siendo un monstruo». «No, Harris, yo no soy tu creación, soy tu sucesor. Y hoy, tu reinado termina». El silencio se hizo pesado, como si el tiempo se detuviera. Ricardo avanzó un poco más y las luces del camper parpadearon. Harris lo miró con miedo por primera vez. El niño alien ya no era un fenómeno de circo, era un líder en gestación, un nuevo ser dispuesto a reclamar su lugar en la historia. Harris Wonderful era un hervidero de luces y murmullos. Cada noche Ricardo González era presentado como el niño alien, un prodigio que parecía adivinar lo imposible. Bajo la carpa, el público contenía la respiración mientras él anticipaba sucesos. Describía objetos ocultos y predecía movimientos con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Era espectáculo, sí, pero también misterio, un juego que convertía la intuición en espectáculo de masas. Harris, el dueño del circo, sabía que Ricardo era su joya más valiosa. Lo explotaba con astucia, diseñando pruebas cada vez más complejas. Cartas mezcladas, acertijos, predicciones de accidentes menores. Ricardo, con calma magnética, respondía siempre con aciertos que dejaban al público atónito. La fama crecía y con ella la sospecha de que aquel joven no era solo un artista, sino algo más. En París, durante una función de gala, la carpa se llenó de personalidades, entre ellos un hombre de mirada fría y calculadora, Randall Fisher, Railroad, científico de Cambridge y director de la ONUPEM, la Organización de las Naciones Unidas para la Psicoestadística Mundial. No era un espectador cualquiera, había viajado con un propósito claro: observar a Ricardo y determinar si era lo que su equipo llamaba un perturbante. La noción de perturbante era secreta, casi policial. Se trataba de individuos capaces de alterar el rumbo de la historia, piezas vivientes que desajustaban las ecuaciones de la psicoestadística mundial. Randall y su equipo habían detectado anomalías en los patrones sociales allí donde Ricardo actuaba. Decisiones políticas alteradas, inversiones desviadas, accidentes evitados, todo parecía orbitar alrededor de aquel joven, literal, fenómeno. Durante la función, Ricardo fue sometido a una prueba especial. Debía adivinar qué objeto caería de una cuerda floja en un acto secundario. Antes de que el equilibrista sintiera, dudara, Ricardo ya había descrito el sombrero que se desplomaría. El público estalló en aplausos, pero Randall no aplaudió. Tomó notas rápidas como un detective que confirma una pista crucial. Su mirada fija en Ricardo era la de un investigador que ha encontrado a su sospechoso. Al terminar la función, Harris celebraba con copas de vino, mientras Ricardo se retiraba al camerino. Randall, sin anunciarse, se acercó a los pasillos oscuros del circo. Observaba los movimientos del joven, analizaba su respiración, sus gestos,
como si buscara pruebas de un crimen invisible. Para él, Ricardo no era un artista, era un posible agente del caos, un perturbante que debía ser vigilado de cerca. Sin saberlo, Ricardo ya estaba bajo investigación. La UNUPEM había abierto un expediente con su nombre, clasificándolo como objeto de interés. Randall planeaba acercarse, ofrecerle un puesto en la organización, pero en realidad lo que buscaba era controlarlo, tenerlo bajo la lupa. El circo, con su aire festivo, se había convertido en escenario de una operación encubierta, donde ciencia y política se mezclaban con espectáculo. Señor González, lo que usted hace no es simple espectáculo. Sus capacidades intuitivas son únicas. La UNUPEM necesita hombres como usted. Le ofrezco un contrato inmediato, un puesto como analista especial, con un salario que duplicará lo que Harry jamás podría pagarle. Tendrá acceso a información global, viajará por el mundo y será parte de un equipo que decide el rumbo de la historia. Ricardo lo miró con desdén, ajustándose la chaqueta. Dinero, viajes, poder. Suena tentador, pero no ahora. Ahora tengo asuntos pendientes aquí. Harry me debe más de lo que imagina y este circo es mucho de mi interés. Ricardo dijo eso con mucha ironía y continuó. No quiero ser un empleado de su organización. Quiero ser famoso por mi cuenta. El mundo sabrá de mí, pero bajo mis reglas. Randall insistió, bajando el tono como un negociador experimentado. Piénselo, Ricardo. Usted es una persona muy interesante, alguien que podría ayudar a mejorar el entorno mundial, alguien que podría alterar el curso de la historia. Si no trabaja con nosotros, otros decidirán qué hacer con usted. Y créame, no siempre será amable. Ricardo sonrió con ironía. Entonces tendrá que esperar. Y pensó, mi venganza contra Harris es primero. Continuó diciendo, después veremos quién controla el rumbo de la historia. Randall, frustrado, buscó a Harris en su oficina improvisada detrás de la carpa. El dueño del circo lo recibió con un vaso de whisky en sus manos. Señor Harris, su artista es más que un fenómeno. La UNUPEM quiere integrarlo a nuestras filas. Podría ser útil para estudios globales. Le aseguro que sería un beneficio para todos. Harry soltó una carcajada áspera golpeando la mesa. ¿Beneficio para todos? No, señor. Ese muchacho es mi mina de oro. Sin él, este circo se derrumba. ¿Cree que voy a entregarle mi estrella para que juegue a ser científico? Váyase al demonio. Randall intentó mantener la calma, pero Harris se levantó, lo empujó hacia la salida y le escupió palabras llenas de desprecio. Lárguese de aquí. No volverá a poner un pie en mi circo. Ricardo es mío y seguirá siendo mío hasta que yo lo decida. No necesito sus malditas estadísticas ni sus organizaciones de burócratas. Randall, con el rostro endurecido, salió entre empujones, sabiendo que la confrontación había sellado un enemigo más. Ya en la fría noche parisina, Randall activó su smartwatch, conectándose con la base de la UNUPEM en Londres. La pantalla proyectó los rostros de su equipo de investigación. El sujeto González se niega a colaborar. El imbécil, dueño de esa pocilga, lo protege como si fuera un tesoro personal. No aceptará ningún acuerdo. Necesitamos nuevas estrategias. Este joven es un perturbante confirmado. Altera patrones, cambia decisiones y su presencia desajusta las ecuaciones. No podemos dejarlo fuera de nuestro control. Uno de los analistas respondió con voz firme. Si no acepta por voluntad propia, debemos considerar métodos de persuasión más agresivos, incluso la extracción forzada, si es necesario. El riesgo de dejarlo libre es demasiado alto. Randall asistió con mirada sombría. Entonces preparen un plan. Ricardo González será nuestro, tarde o temprano. Si no lo convencemos con dinero y poder, lo traeremos por la fuerza. Nadie escapa de la ecuación psicoestadística. Aquella noche en París marcó un punto de inflexión.
Mientras el público veía a Ricardo como un prodigio, Randall lo veía como una amenaza potencial. El joven niño alien no lo sabía aún, pero su vida estaba entrando en un terreno peligroso, donde cada paso sería observado, cada decisión registrada. El circo ya no era solo un espectáculo, era un tablero de ajedrez, y Ricardo, sin darse cuenta, se había convertido en la pieza más vigilada de la partida. Ricardo, aún con la sonrisa irónica de haber rechazado la oferta de Randall, comenzó a notar detalles extraños en su entorno. Los pasillos del circo parecían más vigilados, los rostros del público más atentos, y en las calles de París hombres con gabardinas lo seguían a distancia. No eran simples curiosos, sus movimientos eran demasiado calculados. Ricardo comprendió que la ONUPEM no había aceptado su negativa. En su camerino, mientras se preparaba para dormir después de la ducha con la toalla en la cintura, encontró una nota deslizada bajo la puerta. El perturbante no puede escapar de la ecuación. El mensaje, escrito con pulso firme, lo hizo estremecer. No era una amenaza directa, pero sí una advertencia. La organización lo estaba acercando y a cada paso suyo era registrado como si fuera parte de un expediente criminal. Ricardo comenzó a observar a Harris con otros ojos. El dueño del circo bebía y celebraba como siempre, ajeno a la tormenta que se gestaba. Para Ricardo, Harris ya no era solo un espectador, sino un obstáculo que lo mantenía atado a un escenario cada vez más peligroso. La ONUPEM lo quería controlar, Harris lo quería retener, y él necesitaba liberarse de ambos para convertirse en dueño de su destino. Una noche al salir de la carpa, Ricardo vio a Randall conversando con dos hombres en un automóvil negro, estacionado discretamente. El científico lo miró de reojo como un detective que vigila a su principal sospechoso. Ricardo entendió que no era un artista observado por curiosidad científica, era un objetivo, un perturbante que debía ser capturado. La sensación de estar bajo investigación lo llenó de rabia y de urgencia. En su mente, la venganza contra Harris se transformó en estrategia. Si lograba quedarse en el circo, tendría poder, fama y recursos para enfrentar cualquier intento de la ONUPEM. No sería un simple fenómeno bajo contrato, sino un empresario con influencia mundial. La trampa contra Harris ya no era solo un ajuste de cuentas, era un movimiento táctico en una partida mucho más grande. Ricardo comenzó a planear con precisión. Cada función, cada ensayo, cada reunión con Harris era analizada como si fueran piezas de ajedrez. Sabía que la ONUPEM lo vigilaba, que Randall no se detendría y que el tiempo corría en su contra. Pero también sabía que, si lograba ejecutar su plan, el circo sería suyo y entonces podría enfrentarse al mundo entero. La conspiración lo rodeaba, pero Ricardo estaba decidido. Antes de ser atrapado, sería dueño de su destino. El circo de Harris Wonderful era una atracción continental, un espectáculo que había recorrido el mundo entero y que ahora, en sus últimos días de gloria, regresaba a Monterrey, la ciudad donde había nacido. El señor Harris, dueño y maestro de ceremonias, rondaba los 60 años. Nunca se había casado en su juventud, pero su fama de mujeriego era legendaria. Ahora, cansado y envejecido, había sucumbido a los encantos de Penélope Mitre, una mujer de apenas 22 años, frívola y deslumbrante, que lo había atrapado en un matrimonio que muchos consideraban un negocio disfrazado de amor. La noche anterior había sido de pasión, o al menos eso aparentaba. Penélope, fría y calculadora, no sentía afecto por nadie más que por sí misma. Los rumores sobre sus aventuras con miembros del circo y hombres del exterior circulaban como fuego en la pradera, aunque nadie había podido comprobar nada. Esa mañana de descanso, ambos dormían profundamente en el camper, ajenos al mundo. Ricardo González, sigiloso como una sombra, se deslizó dentro del vehículo. Su objetivo era claro: hacerse con las llaves de los autos de Harris y de Penélope. En un cajón cercano a la cocineta las encontró y, con manos firmes, tomó varias. Llevó uno de los coches a un mecánico de confianza
preparando el terreno para su plan. Al regresar por el otro automóvil, un ruido lo detuvo. Penélope se había levantado. Ricardo se escondió al lado de un taburete, observando por una rendija. La mujer, radiante en su bata transparente, se movía con la gracia de quien sabe que su belleza, su juventud y voluptuosidad son un arma de doble filo. Medio dormida, tomó el teléfono y habló en voz baja con un hombre. Ricardo alcanzó a escuchar fragmentos de una cita, un encuentro clandestino. Luego, ella bebió agua y regresó a la cama, pero un mal paso de Ricardo la alertó. El joven quedó paralizado, mudo, atrapado por el miedo. Un frasco tambaleó en la cocineta y estuvo a punto de caer. Entonces ocurrió lo imposible. El frasco flotó en el aire y regresó suavemente a su lugar. Penélope lo vio. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Se pellizcó convencida de que soñaba y volvió a dormir junto a su marido. Ricardo, temblando, logró finalmente acercarse con las llaves del otro coche. Un día, Penélope, un día sabrás quién soy en realidad, murmuró Ricardo con una mezcla de orgullo y temor. Con astucia convenció a un ajustador de autos para declarar como chatarra uno de los vehículos de Harris tras un choque menor. Al mismo tiempo, había sembrado rumores sobre la infidelidad de Penélope. Harris, consciente de la juventud de su esposa y de su propia vejez, empezaba a dudar. Penélope, sin embargo, siempre lograba disipar sus sospechas con su belleza y su manipulación. Ricardo no se detuvo ahí. Al coche de Penélope le provocó un golpe leve que el ajustador magnificó para hacerlo parecer costoso. Al de Harris le desconectó parcialmente los frenos y el sistema de geoposicionamiento. Los dados estaban echados. Días antes, Ricardo había pagado a un muchacho para que informara a Harris de manera secreta que Penélope se reuniría con su amante esa misma tarde. A su vez, le dijo a Penélope que el ajustador pasaría por el camper para revisar el coche siniestrado. Todo estaba calculado. En su visita clandestina, Ricardo había advertido unas gotas de droga en el vaso de agua de Penélope y un somnífero en el de Harris. Ambos durmieron hasta la tarde. Penélope despertó drogada, confundida, pero aún hermosa. El ajustador llegó y tocó la puerta. Penélope lo recibió con su bata transparente, sensual y despreocupada. Harris empezaba a despertar. Al ver a su esposa semidesnuda conversando con el ajustador, la furia lo consumió. ¡Maldita traidora!, gritó Harris, sacando una pistola. No, Harris, espera, balbuceó Penélope tambaleante. Cállate, lo sabía, siempre lo supuse. Los disparos resonaron como truenos. Penélope cayó al suelo, el ajustador también. Harris, enloquecido, corrió hacia el coche para huir, pero Ricardo ya había desconectado el sistema de geoposicionamiento. El vehículo se desbandó sin control y se estrelló contra un edificio cercano. Harris murió en el acto. Más tarde, el circo quedó en silencio. En cuestión de días, una llamada bastó para declarar a Ricardo heredero universal. Los miembros del circo lo miraban con asombro y miedo. Ahora soy yo quien dirige el destino, dijo Ricardo, con voz firme, mientras las luces del circo parecían inclinarse hacia él.